Estamos viendo cómo el Señor en los últimos domingos ha estado dando, enderezando, alineando, encaminándonos, ¿verdad?, hacia lo que Él quiere. Y ha estado hablándonos mucho de lo que es el temor del Señor. Cuando Carlos comenzó a predicar, hubo una inquietud bien fuerte en mi corazón, y el Señor me habló y me dijo: Maribel, ¿sabes por qué no se han levantado los milagros, prodigios y señales con más fuerza en este tiempo? Es porque el temor a mí, el temor a mis mandamientos ha sido removido, ha querido ser removido. Pero hay una iglesia que se levanta en este tiempo. Hay una iglesia que no dejan que le pongan bozal. Hay una iglesia que le cree al Señor, sabiendo que el temor del Señor está sobre ellos y sobre su iglesia. Y el temor del Señor siempre se ve a través de su cuerpo, hermanos. Si no nos reunimos como cuerpo de Cristo, podemos individualmente tener el temor del Señor en nuestras casas, pero como cuerpo hay algo que está sucediendo. Hay algo que está sucediendo que en los live no lo puedes percibir, pero hay algo que está sucediendo en el tiempo en que su iglesia se reúne. Se reúne para participar como cuerpo y para que las llaves del reino que se están soltando en este tiempo, se puedan manifestar a través de su espíritu. Nos gozamos cuando el apóstol Sidney Stair estuvo aquí el pasado domingo y comenzó a hablar de la persona del Espíritu Santo, porque es una persona, no es un objeto, no es una energía, es una persona, y Dios está reforzando en nosotros eso. Así que vamos a 2 de Corintios 4:18. Quiero dar una base para luego seguir con lo que Dios ha estado dando. Dice: al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las cosas que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Tú eres hecho y creado en la eternidad, y Dios te llamó para que pudieras ver las cosas que no se ven y las que se ven también. Amén. Estamos viendo dos mundos paralelos que están corriendo, pero que el Señor ya nos ha dado la victoria en este tiempo, aunque hemos estado en un tiempo de guerra. Y la guerra se ha hecho fuerte porque la guerra ha sido invisible. La guerra ha sido invisible, y los que veían solamente en lo natural no podían ver. El mundo no puede ver lo que es sobrenatural, hermanos. El mundo no puede ver lo que Dios está haciendo en el mundo invisible, y no puede tener conquista ahí, pero son llaves que Dios te ha dado a ti como iglesia, a ti como hijo. Amén. Aleluya. Dice: estamos en una guerra invisible, y nosotros los hijos de Dios tenemos que saber cuáles son nuestras armas. Las armas que tú tienes no son carnales. Las armas que tenemos son armas en el Espíritu y dirigidas por el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios ha estado hablándonos a nosotros, ha estado hablándonos en nuestras casas, de que Él tiene que ser el centro, de que Él es el que tiene que guiarnos, de que Él es el que tiene que enseñarnos. ¿Cuántos han sentido que este tiempo nada de las estrategias que teníamos antes no funcionaban? Nada, hermanos. ¿Por qué? Porque Él está poniendo unas estrategias nuevas, unas llaves que habían sido puestas para este tiempo. Dilo con tu boca: para este tiempo. Me ha dado llaves, y esas llaves van a abrir puertas que estaban cerradas hasta este tiempo.
Aleluya. Y dice en Lucas 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí. Yo quiero que todos podamos declarar esta palabra, porque esta palabra es clave para este tiempo. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista de los cielos, para poner en libertad a los oprimidos. Aleluya, ese eres tú. Esa soy yo, esos somos todos nosotros. Hemos sido llamados en este tiempo. ¿Para qué? Porque el Espíritu del Señor está sobre nosotros. El Espíritu del Señor está sobre sus hijos. Y no tengas miedo, iglesia. No tengas temor. El temor ha estado afuera invadiendo a los que están en el mundo. Y a muchas veces a personas que son familiares de nosotros, que han estado con mucha ansiedad, que han estado con muchos temores. Pero el Señor lo que te dice es, no temas, yo estoy contigo. El Espíritu mío está sobre ti. Mi Espíritu está sobre ti. Y es para que puedas desatar a aquellos que tienen miedo. Algo está ocurriendo en este tiempo para los que tienen ojos abiertos. Amén, aleluya. Así que dice en 2 de Timoteo 3, 1 al 5. Es bien tremendo cuando sabemos, ¿verdad? Ya con esta base, sabiendo que el Espíritu Santo está con nosotros. Cómo el Padre nos había estado preparando para este tiempo. No tenemos que tener temor. No tenemos que tener ansiedad. Han habido muchos ataques, ¿verdad? A las familias. Pero dice, la relación que Pablo tenía con Timoteo era una como de un padre a un hijo. Y Pablo lo estaba alertando en ese tiempo a Timoteo. Y lo que le decía era, en 2 de Timoteo 3, 1, 5, pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Debes saber esto, iglesia, que en estos tiempos estamos ya en los tiempos difíciles. Porque los hombres, y comienza a hablar de cómo eran los hombres en este tiempo, van a ser amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, y quiero parar ahí, dice, irreverentes. Irreverentes. Si hay algo que va en todo lo contrario, que es lo contrario del temor del Señor, es la irreverencia. Lo que va en contra de lo que Dios ha establecido, ¿qué es? Entonces, cuando yo comienzo a escuchar y ver esta palabra, el Señor empezó a hablarme, ¿qué es ser irreverente? ¿Qué es ser irreverente? Si me puedes poner una tabla que conseguí, solamente para que tuviéramos una idea. Todavía no he entrado en el tema, porque quería darle esto. Estas son las generaciones, ¿verdad? Y estas son las generaciones o las edades, ¿verdad?, que tocamos más en este tiempo. Está la primera generación desde abajo. Quiero que se puedan enfocar en la primera columna y en la última, que es lo que está atacando más a esas generaciones. Es la generación del silencio. Los niños de la posguerra, ¿verdad?
Y lo que más atacaba a esa generación era la austeridad, la escasez, porque estaban saliendo de una guerra. Así que fue bien fuerte para ellos enfrentarse a eso, ¿verdad? Obviamente es lo más que atacaba, ¿ok? Para que podamos verlo en contra de qué espíritu estaban luchando en ese tiempo. Luego vienen los baby boomers, que le llaman, y lo más que ahí era más fuerte era la ambición, ¿verdad? Ellos tenían que estar pendientes de lo económico, porque salían de una austeridad y querían salir, ¿verdad?, de toda esa escasez. Así que la ambición era una de las cosas que más ellos luchaban. Y luego está la generación X, y ahí dice más o menos, ¿verdad?, las fechas que confligían. Dice, era la obsesión por el éxito. La generación X estuvo luchando por mucho tiempo con la obsesión por el éxito. Luego de eso está la generación Y, que es la frustración. Una de las cosas que más luchaban en ese tiempo, ¿verdad?, en esa generación, era la frustración. Y luego, por último, que es la que vamos a estar trabajando ahora, es la generación Z, ¿a qué es que se estaban enfrentando en este tiempo, ¿verdad?, que eran los más cercanos? ¿Qué dice? La irreverencia. Solamente le quise traer este dato porque lo que decía en 2 de Timoteo 3, 1-5 era que entre las cosas ten cuidado, porque se van a levantar hombres amadores de sí mismos, soberbios, avaros, jactanciosos, pero irreverentes. El Espíritu Santo estuvo hablándome sobre lo que era la irreverencia. Y voy a darle solamente algunos datos, ¿verdad? Lo que es ser irreverente es alguien que actúa con la falta de respeto. ¿Cuánto hemos visto, verdad, en las generaciones, esa falta de respeto en las familias contra la autoridad? La irreverencia, el desprecio. Se puede despreciar, hermanos, de muchas formas, pero vamos más adelante, después damos más ejemplos. Dice, el significado de la palabra irreverente es la ausencia de cordialidad por parte de algún individuo. ¿Cuántas personas no son cordiales con otras? Una persona irreverente tiende a ser contestataria, rebelde, cuestionadora, de todo aún cuando se refiere a la palabra de Dios, ¿verdad?, o hacia Dios, y se rebela contra Dios. O sea, su estilo de vida, y no estamos hablando de aquella persona que te pregunta o que te contesta o que por alguna razón en algún área es rebelde. Estamos hablando de la persona que su estilo de vida es retar a Dios. Su estilo de vida es confrontar la palabra y decir, no, que me digan a mí eso, y que se vuelva, que Dios mismo me lo muestre. Ustedes han escuchado, ¿verdad?, personas así que dicen, no, hasta que Dios mismo no me lo diga, porque yo no le creo a esa persona. Y dice, el irreverente manifiesta activamente actitudes críticas, burlonas o irónicas hacia creencias de Dios y sus seguidores. No cree en lo sobrenatural. Y yo quiero que tú entiendas que en este tiempo, una de lo que más se está mostrando es que en las iglesias, obviamente en Puerto Rico hemos tenido muchas situaciones y ya lo sabemos, pero lo sobrenatural tiene que estar, porque el Espíritu Santo es sobrenatural. Esta es la era de lo sobrenatural. Esta es la era en que el poder de Dios se va a manifestar a través de su pueblo, a través de sus hijos, a través de ti y a través de mí. Porque como comencé, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. El Espíritu del Señor está sobre cada uno de nosotros. No es solamente sobre Maribel, no es solamente sobre Dani.
dice que se derrama sobre todo aquel que crea. Amén. Así que dejamos de ser protagonistas nosotros, ¿verdad? Maribel dejó de ser protagonista y aquí el protagonista es el Espíritu. Wow. Yo dejé de ser protagonista porque el Espíritu es el protagonista. Y Él es el que se mueve, y Él es el que me guía. Y cuando Dani estaba hablando, yo decía que siga, porque es que si su espíritu se está moviendo, ¿qué importa quién viene después? Porque el que importa es Él. El que importa es Él. Así que nosotros nos movemos en ese fluir de su espíritu y solamente lo que decimos es que se muestre su imagen. Así que no importa qué cara, ¿verdad? O qué parte sea. Pero dice, la irreverencia es una actitud común en estos tiempos que empieza a poner en una persona la idea de buscar su propio camino bajo sus propias fuerzas y desafían a sus padres y las figuras de autoridad a su entorno. Quiero que lo vean a nivel individual, que lo puedan ver en nivel colectivo y que lo puedan ver a nivel de nación. Porque lo mismo que nosotros hacemos en nuestras casas es lo que manifestamos en el ministerio y manifestamos también en la nación. Cuando se irrespeta, cuando se es irreverente ante la autoridad, a mí no me importa decirle a mi padre, eso resuélvete como pueda. Y en el ministerio menos. Imagínense en la nación. Porque si en lo poco tú eres fiel, en lo mucho Dios te va a poner. Si tú quieres autoridad, si tú quieres que se manifieste el gobierno, comienza en la casa, comienza contigo. Amén. Así que quiero ir un poco ya a lo que es el temor al Señor, ¿verdad? Ya pusimos una base, cuáles son los que son irreverentes, ¿verdad? La falta de honra, la falta de respeto. Pero cuando hay temor del Señor, dice, el Señor estuvo hablándome de la falta de señales y prodigios. Y fue algo que hoy se tocó bien fuerte, porque se estaban activando, porque es una nueva era. Voy a volver a decirlo, es una nueva era. Es una nueva era y es la era del Espíritu. Con prodigios, señales, sanidades. Y se estuvo moviendo en esta mañana con un poder sobrenatural, porque nosotros pudimos ver como iglesia, pudimos movernos en eso. Y ese es el deseo de Dios con cada uno de nosotros, que se rompan cadenas, que cuando nosotros lleguemos a los lugares nuestra familia no sea igual. Todos los días hay algo que Dios quiere hacer con nosotros, pero quiero contarte una experiencia que tuvimos en casa hace unos años atrás. Estaba Abielis y tenía mucha fiebre, y en nuestra casa nuestras hijas saben que lo primero es orar. Recurrimos a las armas que el Señor nos ha entregado, y estaba ella con una fiebre bien fuerte, tenía como 13 o 14 años, y la pequeña tenía Gabriela tenía como algunos 4 o 5 años, y habíamos estado luchando con esa fiebre y se le subía y bajaba, y ya ustedes saben, y haciendo guerra. Y de momento, en la noche, llegó la noche y Omar me dice, tengo una reunión en la noche, y era para reunirse con los profetas en ese tiempo, se reunían. Así que yo le dije, pues vete allá y seguimos acá lidiando y seguimos dando la palabra. Pero en una, Abielis estaba en la cama, se levanta y va hasta el family y empieza a hablar incoherencias. Así que imagínense cómo me sentí yo de momento. Espérate, ¿qué pasa aquí? Se puso la cosa fuerte,
Pero al mismo tiempo, Gabriela, que estaba jugando en la terraza, en la parte de atrás, entra y ella de 4 o 5 años me dice, tranquila, me dice, mami, yo vi una sombra que entró por la puerta. Y ahí mismo fue que me di cuenta que Abieli había entrado hablando incoherencias, así que llamé a Omar y le dije, necesito que vengas acá, porque necesito activar, de verdad que comencemos a orar fuerte. Y yo recuerdo que ese grupo de hermanos que estaba allí se dijeron, no, espérate, nos vamos todos. Nos vamos todos y nos vamos para tu casa y empezamos a dar la palabra. Hermanos, cuando yo empiezo a ver, ustedes saben, cuando uno ha pasado una guerra, así estaba la casa. Yo estaba, Dios mío. Ellos entraron, todos se metieron en toda la casa. Tú nos das permiso, olvídate, entra y ora. Y empezaron a clamar. Y esa fiebre se va y los espíritus que han estado atacando esta casa se van en el nombre de Jesús. ¿Ustedes saben algo? Al final la fiebre se fue y Abielis comenzó a hablar. Eso lo hace Él. Eso lo hace Él. ¿Y ustedes saben qué fue lo que produjo eso? Un temor al Señor en mi casa, porque mis hijas pudieron experimentar, espérate, el Dios que predican papi y mami es un Dios vivo. Amén. Y eso es lo mismo para cada uno de nosotros, hermanos. Cuando hay señales, cuando hay prodigios en medio, el temor del Señor comienza a levantarse tan fuerte que comienzan estructuras espirituales a caer y espíritus en los territorios a caer, porque el poder de Dios se manifiesta. Amén. Así que, ¿qué es el temor del Señor? Vamos a empezar por ahí, porque muchos dicen, pues eso es tenerle miedo a Dios. No, pues no es tenerle ningún temor de miedo, ¿verdad? Sino que vamos a Proverbios 1:7. Proverbios 1:7, que dice, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Vamos otra vez. Dice, el temor del Señor. ¿Qué es lo que dice? Es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Yo quiero que vean, que puedan ver en Éxodo 20:18, cuando no solamente hubo sabiduría ahí, sino que el pueblo, estaba Moisés con el pueblo y estaban haciendo los mandamientos, ¿verdad? Así que cuando ellos comenzaron a acercarse, ¿verdad? Porque estaban comenzando a escuchar sonidos, estaban comenzando a escuchar truenos, algo estaba pasando en la atmósfera que el pueblo empezó a llamar la atención del pueblo. ¿Cuántos de ustedes saben que así es Dios? Comienza a producir la atención de nosotros. Y dice el 20:18, todo el pueblo percibía los truenos y relámpagos, el sonido de la trompeta y el monte que humeaba. Cuando el pueblo vio aquello, hermanos, ¿usted sabe lo que pasó? Temblaron y se mantuvieron a distancia. Voy a volver a decirlo. Temblaron y se mantuvieron a distancia. Empezaron ¿qué? Un distanciamiento social. Cuando ellos comenzaron a escuchar los sonidos que Dios estaba haciendo, ellos dicen, espérate, algo está sucediendo, vamos a mantener la distancia, que vaya Moisés. ¿No se parece al panorama muchas veces, verdad, de la nación, del pueblo? Cuando siente temblores, cuando siente ruidos.
Dice, el pueblo vio aquello y se mantuvieron a distancia. Entonces le dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y escucharemos, pero que no hable Dios con nosotros, no sea que muramos. Aquí se puso la cosa fuerte, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos querían un intermediario. Y muchas veces para las señales, prodigios y sanidades, hermanos, queremos intermediarios, que otro lo haga. Pero Dios en este tiempo nos está llamando a ti y a mí. Las señales y los prodigios, el temor del Señor para las señales y los prodigios es para este tiempo, es para tu casa y es para ti. Amén. Entonces dice, habla tú con nosotros y escucharemos, pero que no hable Dios con nosotros, no sea que muramos. Y el 20:20 dice, Moisés respondió al pueblo, no teman. Y lo que el Señor te dice en este tiempo, no temas, porque Dios ha venido para ponerlos a prueba y para que su temor permanezca en ustedes y para que no pequen. Porque el temor del Señor nos aleja del pecado. El temor del Señor hace unos linderos alrededor de nosotros, hermanos. No solamente es para prodigios, no solamente es para señales, es también porque Él pone una verja alrededor de nosotros para que no pequemos y nos alejemos del pecado. Cuando Él nos aleja del pecado, hace que la irreverencia se aleje de nosotros. La honra, el nosotros honrarnos unos a otros, el nosotros honrar lo que Dios está depositando en nosotros, hace que algo esté sucediendo en nosotros. Así que en el temor del Señor, como vemos aquí, ¿verdad? Nos trae protección, nos trae seguridad. Yo quiero que vayamos a Proverbios 19:23. Dice, el temor del Señor conduce a la vida para dormir satisfecho sin ser tocado por el mal. O sea, el mal no va a tocarnos. El Señor nos da una seguridad en este tiempo de que cuando su temor está en nuestras casas y Él nos rodea, la protección de Él está alrededor. Ningún mal nos va a tocar. Señor, dice, ¿qué es lo que provoca el temor del Señor? ¿Qué es lo que hace que se active? Salmo 119:38. Dice, confirma a tu siervo tu palabra, que inspira reverencia, o sea, que inspira ¿qué? Temor del Señor. ¿Por qué? Por ti, por Él. O sea, ¿qué es lo que produce el temor del Señor? ¿Qué es lo que hace que se active el poder del Señor, el temor del Señor? ¿El qué? La palabra. Cuando nosotros hemos recibido, que muchas veces están, ¿verdad?, nuestros pastores diciéndonos, pero es que la palabra es que tiene poder. Por eso es que nos están diciendo que en la palabra hay poder. ¿Y cuánta resistencia hemos visto para que sea un ataque contra la palabra, para que no leamos la palabra? Cansados, ¿verdad? Ha venido cansancio, en el mundo ha habido cansancio, en el mundo ha habido adormecimiento, pero dice, sobre aquellos que somos nosotros, la palabra va a estar ahí fortaleciéndonos, la palabra va a provocar el temor del Señor. Amén. Así que yo quiero llevarlo a Hechos 5, 1-11. Vamos a ver el temor del Señor, ¿qué fue lo que pasó? Estamos viendo en Hechos 5, Ananías y Zafira. Y voy a comenzar. Dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer,
vendió una propiedad y se quedó con parte del precio. Sabiéndolo también su mujer y trayendo la otra parte, la puso a los pies de los apóstoles. Así que este era un matrimonio, venden un terreno y uno de ellos, que es el esposo, llega a la iglesia bien contento, pero con unas intenciones en el corazón y comienza ¿a qué? A decir, pues miren, aquí les traigo el dinero. Dice, más Pedro, que tenía discernimiento, hermano. Había temor del Señor sobre él, pero había sabiduría. Y comienza Ananías, ¿por qué le confronta a Ananías y le dice, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? O sea, ¿a quién fue que le mintió Ananías? ¿A los apóstoles que estaban allí? ¿Le mintió a quién? Al Espíritu Santo. Miren cómo sale confrontado Ananías en ese momento, porque él pensaba, en su corazón estoy mintiéndole al hombre, pero Dios, que mira las intenciones del corazón, comienza a decirle, lo que tú hiciste fue contra mi espíritu. Mientras estaba sin venderse, no te pertenecía ya, y después de vendida no estaba bajo tu poder. ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? Porque el temor del Señor comienza en el corazón, hermanos. El temor del Señor comienza a tener un discernimiento, empieza a escudriñar, el Espíritu Santo comienza a escudriñar dentro de ti para ver las intenciones de tu corazón. Dice, y después de vendida no estaba bajo tu poder. ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. No, o sea, yo quiero que entiendan, lo que hizo Ananías y Zafira no fue confrontar al hombre, estaba confrontando a Dios. Estaba siendo irreverentes contra lo que Dios le había entregado. Le había dicho, tú no eres dueño de tu casa. Vamos a ponerlo ¿verdad? Actualizado. Tú no eres dueño de tu casa, no eres dueño de tu carro, no te he dado todo. Lo único que te he pedido que no me hables, que no me mientas, que si era tuyo, ¿por qué vienes a dar lo que no es? Y empieza el próximo, dice, al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino, o sea, se murió, hermano. Y vino un gran temor sobre todos los que lo supieron. Y los jóvenes se levantaron y lo cubrieron y sacándole le dieron sepultura. Y el próximo dice, después de un lapso como de 3 horas entró su mujer. Ok, yo tengo aquí cuando dice, al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo supieron. ¿Sobre qué vino el temor del Señor? Sobre los que lo supieron. Y los jóvenes se levantaron y lo cubrieron y sacándolo le dieron sepultura. O sea, cayó el temor del Señor en ese tiempo a aquellos que estaban ¿dónde? En el lugar. Dice, después de un lapso como de 3 horas, entró su mujer, no sabiendo lo que había sucedido. Así que ella entra y dice, pues, no, parece que no veo a Ananías, no sabía lo que había pasado, que su esposo había muerto, y comienza entonces a decir, pues voy a hacer lo mismo, voy a traer, ¿verdad? Lo que hizo mi esposo parece que funcionó, así que vengo yo. Y dice, no sabiendo lo que había sucedido, y Pedro le preguntó, dime, ¿vendiste el terreno en tanto? O sea, él no esperó, él lo confrontó en ese momento. Y le dice, y ella dijo, sí, ese fue el precio. Entonces Pedro le dijo, ¿por qué os pusisteis de acuerdo para poner a prueba al Espíritu Santo?
La irreverencia en este tiempo es contra el Espíritu. Lo que se ha estado moviendo en esta era es la irreverencia contra el Espíritu. Y el arma que tenemos en tu mano, iglesia, es el temor al Señor. Es la honra, es el respeto. No solamente el respeto entre nosotros, que nos vemos, por eso comencé con un texto, sino el respeto y la honra hacia lo que Dios está haciendo, hacia Dios y hacia sus mandamientos. Y dice, mira los pies de los que sepultaron a tu marido, están a la puerta y te sacarán también a ti. O sea, allí fue descubierta. Dice, al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y los jóvenes la hallaron muerta y lo sacaron y dieron sepultura también. Pero mire lo que vino. Déjame ver si es el mismo en el 11. Dice, y vino un gran temor del Señor sobre toda la iglesia y sobre todos los que supieron estas cosas. El temor del Señor va en aumento de la misma forma que la irreverencia va a ir en aumento en este tiempo. Pero van a correr paralelamente y el Señor lo que le está diciendo a la iglesia, si tú temes, yo voy a aumentar tu temor hacia mí. Si tú temes, yo voy a abrir los niveles de los cielos para que sanidades, prodigios, maravillas se manifiesten a través de ti. Pero va en aumento, hermanos. Va en aumento y nosotros tenemos que saber que tú tienes la llave. Yo voy a volver a decírtelo. Levanta tu mano derecha. Yo tengo la llave. Yo tengo las llaves del reino. Yo tengo las llaves del reino para abrir esas puertas de irreverencia. En el nombre de Jesús. Esas puertas de irreverencia se caen. Esos espíritus caen. Esos espíritus caen hoy. Dice, el temor del Señor cayó primero sobre todo el que lo supo, el que estaba allí lo podía ver, que le había pasado a Ananías, pero al pasar por segunda vez vino un gran temor sobre toda la iglesia. Y eso es lo que el Señor está haciendo en este tiempo. Hay un temor de Él que es producido cuando le conocemos más. Cuando tú conoces al Dios que tú le sirves, es el Dios vivo. Es su carácter que se manifiesta a través de ti. Y cuando tú conoces al Dios vivo, el Espíritu Santo viene a manifestar su poder. Así que quiero leerle la última parte. Dice, la consecuencia de lo que le pasó a Ananías y Zafira fue que cuando tú comienzas a leer en Hechos 5:12, dice, muchas señales y prodigios comenzaron a pasar. Dice el 12, por mano de los apóstoles se realizaban muchas señales y prodigios entre el pueblo y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Pero ninguno de los demás se atrevía a juntarse con ellos, sin embargo, el pueblo los tenía en gran estima. Viene un tiempo de honra sobrenatural y el tiempo es ya. Viene un tiempo de honra sobrenatural que no depende del hombre. Es una honra que el Espíritu Santo está manifestando y derramando en este tiempo sobre su iglesia. Tiempo de honrarle a Él, tiempo de conocerle más, tiempo de entrar en profundidad a Él. Él está trabajando con la profundidad. Aleluya. Dice, a tal punto que el 14 dice, y más creyentes en el Señor. Multitud de hombres y de mujeres se añadían constantemente al número de ellos, a tal punto que aún sacaban a los enfermos a las calles
y los tendían en los lechos y camillas, para que al pasar Pedro, siquiera su sombra cayera sobre alguno de ellos. También la gente de las ciudades en los alrededores de Jerusalén acudían trayendo enfermos y atormentados por espíritus inmundos, y todos eran sanados. Dile al que está a tu lado, todos eran sanados. Todos eran sanados. Cuando se derramó el Espíritu Santo en Pentecostés, muchos comenzaron a decir, están borrachos. Y Pedro, citando en Hechos 2:17, dice, derramaré mi espíritu. Derramaré mi espíritu sobre ti. Aleluya. Y luego de que pasó eso, que la iglesia fue llena del Espíritu Santo, entonces sobrevino el temor del Señor sobre toda persona, y muchos prodigios y señales eran hechos por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas las propiedades, sus bienes, y los compartían con todos, según la necesidad de cada uno. Lo que el Señor está diciéndonos en esta mañana es, viene a un aumento sobrenatural de mi temor sobre la iglesia. Viene un aumento de lo sobrenatural sobre la iglesia, y viene un aumento de honra. Viene un aumento de honra. Mientras en el mundo va a haber un aumento en la irreverencia, en la iglesia del Señor y sus hijos va a haber un aumento de honra. Y eso va a desatar una ola de prodigios, de milagros y de sanidades poderosa en el Espíritu, porque es la era del Espíritu Santo.